Sean bienvenidos a este nuevo video. En el tema de hoy trataremos lenguaje científico. Los integrantes son Cuellos Torres Emilia Estefanía, Quiroz Chele Giselle, Vera Anchundia Jesús, quienes habla López Castro Cristian y García Zambrano Lisbeth Maribel. A continuación, mi compañera García Zambrano Lisbeth Maribel. Ya. Como primer punto tenemos lo que son las recomendaciones a nivel microestructural. En este nivel nos ocuparemos de las características locales al interior de los párrafos, relaciones léxicas y morfosintácticas desde un punto de vista pragmático, que suelen ocasionar incorrecciones en los artículos de investigación. La selección léxica, los tipos de oraciones, la concordancia, la pronominalización, la verbosidad, los conectores lógicos y las dudas ortográficas frecuentes. La selección léxica. Vemos que esta consiste en elegir la terminología adecuada para la escritura del artículo e influye directamente en la imagen que se construye, tanto del texto como de su propio autor. Como segundo punto tenemos los tipos de oraciones. Para disponer los elementos oracionales en este tipo de textos, lo más conveniente es entender el llamado orden lógico planteado de la siguiente manera: S más V más O. Esto quiere decir sujeto más verbo o peréfrasis más el objeto. Aquí a continuación vamos a dar unos tipos de ejemplos. El tipo de oración. En el primer ejemplo vamos a ver las declarativas afirmativas, que serían: las conclusiones son heterogéneas. En el uso en artículos vemos que en el mayor parte del contexto. En el tipo de oración, en el segundo tipo de oración encontramos lo que son las declarativas negativas. El ejemplo sería: las conclusiones no son homogéneas. Y en la parte del uso en artículos, evitarlas al máximo. Como tercer ejemplo tenemos las interrogativas, que si las conclusiones son heterogéneas, queda inválida la hipótesis. La discusión se abre en este sentido, que en este caso serían introducirlas como incisos explicativos y con funciones de anuncio sin abusar de ello. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que es la concordancia. En esta se refiere a la relación normativa entre algunos elementos de las oraciones. En español existe concordancia nominal, que es la coincidencia de género y número, y verbal, que es la coincidencia de número y persona. En el primer eje tenemos la validez y confiabilidad que caracteriza a este tipo de instrumentos. Como segundo eje tenemos que la validez y confiabilidad que caracteriza a este tipo de instrumentos. En el tercer eje tenemos tanto la encuesta como la entrevista será tomada en cuenta para recoger los datos. Y en el cuarto eje tenemos tanto la encuesta como la entrevista serán tomadas en cuenta para recoger los datos. A continuación, mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre la pronominalización, que este punto tiene que ver con la polémica sobre la imagen que debería proyectar el autoinvestigador, en el que debe ser modesto y no incluirse directamente en las afirmaciones, o debería incluirse como signo de que sea responsable de lo que se afirma. Como tenemos 4 ejemplos, en el primer eje dice que sintetizó mi investigación en este artículo. En el segundo eje dice sintetizamos la investigación en este artículo. En el tercer eje dice: el autor sintetiza su investigación en ese artículo. Y por último, el cuarto eje dice que se sintetiza una investigación personal en este artículo. Ahora vamos a hablar sobre la verbosidad.
Esta va directamente relacionada con los ejemplos anteriores. Es posible evitar las construcciones gramaticales innecesarias complejas realizando síntesis conceptuales o simples cortes, como tenemos en el primer ejemplo que dice, en la conclusión se recomienda el uso de productos químicos que procuren no alterar de manera significativa el equilibrio del medio ambiente, que podemos resumirlo en el segundo ejemplo, en que la conclusión se recomienda en el uso de productos ecológicos. Siguiente. Y aquí tenemos los conectores lógicos y marcadores discursivos. Que estos son la conexión entre ideas que se expresa explícitamente a través del uso de elementos a la que de manera empieza de una unión entre palabras. Y estas dan que el texto tenga cohesión. Como vemos en el primer ejemplo, dice, fue necesario recoger muestras adicionales, por ejemplo, algunas no funcionaron. En el segundo ejemplo dice, fue necesario recoger muestras adicionales, pero algunas no funcionaron. Y tercero ejemplo, dice, fue necesario recoger muestras adicionales porque algunas no funcionaron. Entonces, en el primer ejemplo está incorrecto, porque el conector de ejemplificación no se relaciona bien con el consecuente de algunas no funcionaron. Pero el segundo y tercer ejemplo, estas presentan una buena cohesión, pero que tienen distintos sentidos. A continuación, mi compañero Jesús. Continuando con el tema anterior, tenemos ejemplos de conectores. Primero tenemos que hay conectores por categoría, que son conectores metacontextuales. Estos se originan a la orden del discurso y al desarrollo de la enunciación. En estos tenemos indicadores como, conectores como indicadores, distribuidores, ordenadores de transición, comunicativos, aditivos, digresivos, espaciotemporales, conclusivos y finalizadores. Ya voy a decir algunos de ellos con algunos de los ejemplos. Entonces los indicadores tenemos para empezar, para iniciar, para comenzar, entre otros. En los de transición, por otro lado, por otra parte, en otro orden de... En aditivos tenemos además, igualmente, asimismo. En digresivos tenemos por cierto, a propósito, al respecto. En espacios temporales tenemos de anterioridad, de simultaneidad y de posterioridad. Entonces, en anterioridad tenemos antes, hasta, hasta el momento, más arriba, hasta aquí. Posterioridad tenemos después, luego, más abajo, seguidamente, más adelante. Y por último, en conclusivos tenemos en conclusión, en resumen, en suma, en síntesis. Entonces, esos son según la categoría de los metacontextuales. Tenemos conectores lógicos semánticos. Estos aquí vamos a encontrar que tenemos algunos como aditivos o sumativos, contrastivos o contraargumentativos, de base causal, temporales, espaciales, entre otros. Entonces aquí tenemos en los de base causal tenemos causativos, consecutivos, condicionales, finales. Entonces aquí en los causativos tenemos a los que podemos llamar así, a causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que ya, dado que, por el hecho, entre otros. Entonces tenemos también los consecutivos, que son de ahí que,
pues, luego, por eso, de modo que, ello, resulta que, entre otros. Condicionales tenemos si, con tal de que, cuando, en el caso de que, entre otros. Finales tenemos para qué, a fin de que, con el propósito objetivo de, entre otros. En los temporales vamos a tener cuando, de pronto, en ese momento, entonces, luego, más tarde, mientras tanto, una vez, un día, aquel tiempo, de repente, enseguida. Y en los espaciales vamos a tener adelante, detrás, arriba, abajo, al fondo, a la derecha, a la izquierda, a lo largo, a lo ancho, por encima. Ya, continuemos. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la parte de las diferentes dudas que hay al momento de escribir, o sea, las dudas ortográficas. ¿Ya? Estas dudas ortográficas, como ya sabemos, ponen en duda la ortografía. Entonces, esto de aquí tiene que ver con o sea, reflejan una imagen positiva o negativa acerca del texto que estamos desarrollando. Entonces, la mala ortografía puede ser un distractor para el lector y puede hacer que se desinterese por lo que está leyendo. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta las capacidades del lector para realizar este trabajo. Entonces, aquí tenemos que estas dudas ortográficas son muy comunes, y aquí vamos a entender también lo que van a ser las palabras homófonas, que se pronuncian igual pero con distinta ortografía y distinto significado. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de ellas. Entonces, tenemos las palabras homófonas como válido y como válido, ¿ya? Válido primer ministro y válido calidad de validez. Entonces, aquí tenemos un hecho muy común. Entonces, tenemos vascular y vascular con B y vascular con V. O sea, vascular viene siendo al movimiento oscilatorio o al oscilar, y al vascular con V es al circuito de las venas, ¿ya? Entonces, continuamos con lo siguiente, y aquí tenemos otra palabra muy común que son grabar con B y grabar con V. Eso quiere decir grabar con B, almacenar, y grabar con V, cargar, pesar sobre alguien, etc. También tenemos vaya con B y vaya con U. A ver, vaya con doble L, vaya con Y. Ya, tenemos que vaya con doble L es un vallado estancado para la defensa. Una valla con Y es el del verbo ir, aunque se vaya, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los ejemplos, y tenemos que tener en cuenta que, como sucede en la homofonía y en la paronimia, existen multitud de errores que el computador no está capacitado para corregir. Y algunos de estos dependen de las adaptaciones que va realizando la RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua Española, en cada edición de su ortografía.
Por eso es conveniente para el escritor de artículos científicos consultar los diccionarios actualizados. Continuamos. Ya. Y como al final, y como punto final tenemos errores ortográficos frecuentes. Ya vamos a decir algunos de los errores sintetizada y rápida. Entonces aquí tenemos uno de los más comunes, que es utilizar la comilla para resaltar alguna palabra. Por ejemplo, en el caso de como la investigación presentada para resaltar la palabra investigación sin ningún motivo aparente, la colocamos en comillas, ¿ya? Y esto puede poner en duda si esto se realiza de una forma correcta y si el texto lo amerita. Tenemos también otro error más común, que viene siendo el no tildar las mayúsculas. Esto es porque hasta el momento o hasta la clasificación de los computadores era aceptable que las mayúsculas no aparecieran tildadas. Entonces, por las limitaciones de las máquinas al escribir. Pero la RAE siempre ha ordenado la tilde sin excepción tipográfica alguna. Entonces, al momento de redactar, siempre se tiene que utilizar la tilde. Y otro error común tenemos que sería tildar la conjunción o en numeraciones y alteraciones. El caso, bueno, un ejemplo, el caso único en que esta conjunción va tildada es cuando puede generar ambigüedad con el número 0. Allí va tildada, si no, no. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por haber tomado el tiempo de ver este video y muchas gracias.